Vale, probando, sí, probando. Espera, no soy un hombre rana, ya que eso lo hice por inteligencia artificial. Cada vez la IA puede modificar más cosas, añadir objetos que antes no existían, cambiarnos de escena, el género o incluso el estilo. Google supo detectar las posibilidades de esto e intentó crear el mejor estudio creativo de inteligencia artificial bajo el nombre de Flow. Desde que se lanzó no ha parado de mejorar y actualizarse. Y de verdad, ahora permite visualizar cualquier cosa que nos podamos imaginar. Para comprobarlo, conoceremos sus últimas novedades, desde un inicio a fin de una forma práctica con todas sus funciones, para que podamos descubrir posibilidades como crear cualquier imagen sin marcas ni límites, generar personajes consistentes con detalles personalizados, haremos vídeos largos con un simple prompt o hasta automatizaremos con funciones agénticas, entre otros casos de uso. Además, en su gran mayoría de funciones ya no solamente lo podremos utilizar de forma gratuita, sino que también lo podremos hacer sin ningún tipo de límite. ¿Suena bien? Pues veamos cómo crear. Vamos a comenzar este primer bloque conociendo las bases para crear cualquier tipo de formato. Y aquí Josh Woodward nos acaba de dar una buena noticia que acaba de salir hace menos de una semana. Y esta es la posibilidad de poder generar cualquier tipo de contenido en diferentes formatos sin ningún tipo de marca de agua. Esto además lo vamos a poder activar o desactivar. Y para poder ver cómo sería esto y todo lo que podemos crear, saltemos a Flow. Siendo esta plataforma de aquí, de la que junto con todo te estaré dejando los enlaces abajo en la descripción. Una vez aterrizamos en esta página, lo primero que tenemos que hacer sería crear un proyecto. Este lo podríamos crear simplemente clicando en este botón de nuevo proyecto. Y una vez estemos aquí dentro, vamos a encontrarnos algunas opciones para poder empezar a generar contenido. Antes de empezar a generar estos, fíjate que si nosotros clicamos arriba a la derecha, nos vamos a encontrar esta nueva opción de marcas de agua. Antes, por defecto, estaba encendida y siempre nos encontrábamos el logotipo de Gemini ahí abajo a la derecha. Pero ahora esto lo vamos a poder apagar y todas las imágenes, vídeos y demás formatos no tendrán ninguna marca de agua visible. Pero cuando nosotros se lo compartamos a Gemini sí va a poder determinar si está hecho o no a través de inteligencia artificial, ya que de una forma oculta siguen añadiendo esa marca de agua pero no visible para los humanos. Esto además, saltando sobre una cuenta gratuita, vamos a poder ver cómo esto se replica exactamente de la misma forma. Así que aquí tendríamos exactamente la misma opción con la única diferencia de los créditos. Pero aquí también hay buenas noticias, ya que realmente debes de tener en cuenta que hace no mucho Google hizo oficial el hecho de que las cuentas gratuitas cuentan con un crédito diario de 50 para que podamos generar contenidos como por ejemplo el formato vídeo. Pero hay que tener en cuenta que la mayoría de formatos que podemos trabajar desde Flow, como imágenes, aplicaciones y demás, no consumen ningún tipo de crédito, por lo que serían ilimitadas. Esto de hecho lo vamos a poder comprobar dentro del apartado de prompt quitando la selección de agente. Fíjate que si seleccionamos el apartado de vídeo, estos sí que podrían tener algo de consumo de crédito. Dependiendo del número de segundos y las opciones que seleccionemos consumirán más o menos, pero hay otras opciones como las imágenes que da igual el modelo que seleccionemos que siempre no nos consumirá ningún tipo de crédito. Pero aquí algo extraño que estaba pasando en Flow es que las cuentas gratuitas realmente disfrutan de 50 créditos diarios, pero sin embargo las cuentas de pago no tenían esto hasta ahora. Ya que desde el inicio de este verano ahora también están dando estos 50 créditos diarios en las cuentas que también sean de pago, por lo que ahora también vamos a tener unos mayores límites en aquellas pocas cosas que no son ilimitadas. Una vez conocemos esto, he vuelto directamente a Flow para que podamos desglosar de la A a la Z todas las funcionalidades, trucos y nuevas novedades que han ido saliendo. Fíjate que si nosotros clicamos ahora en el apartado de imágenes, realmente vamos a poder generarlas tanto en diferentes ratios, con diferentes modelos. A mí la verdad que en lo personal el modelo que más me gusta sería este, ya que realmente aunque no ofrezca la mayor calidad es el más rápido con diferencia. De hecho tarda una media de 3 segundos en generar cada imagen y eso la verdad es que lo diferencia de cualquier otro modelo. Y junto a esto también podremos generar diferentes imágenes a la vez. Por ejemplo, si yo selecciono aquí 4 imágenes y ahora desde aquí le escribo algún prompt como un paisaje de una playa con una montaña nevada de fondo, al yo clicar en enviar, fíjate que no voy a hacer ningún tipo de corte y por aquí, como puedes estar viendo, empezaría a procesarse toda esta generación de imágenes por inteligencia artificial y antes de que termine de decir esta frase, como puedes ver, se acaban de generar. De hecho, por aquí nos podemos encontrar estas imágenes tan llamativas donde nos encontramos esta playa pero con las montañas nevadas de lado y realmente todo esto en un tiempo récord y además ahora sin tener ningún tipo de marca de agua. Por lo que ahora Flow se ha convertido en uno de los mejores sitios para generar con el modelo de Nano Banana. Además, volviendo atrás, de todas las imágenes que tú ves por aquí, si nosotros seleccionamos los 3 puntitos y ahora clicamos en Download, fíjate que por defecto lo tenemos en una calidad de 1K, pero podremos hacer una
una subida de calidad a 2K simplemente dándole un clic aquí. De esa forma se va a empezar a procesar y descargarse automáticamente en esa calidad. En mi caso ya lo tengo por aquí generado y la verdad es que luce genial. Ten en cuenta también que de todas las generaciones que tú hagas en el formato imagen también vas a poder combinarlas con otros inputs. Para ello, si nosotros clicamos en el más, vamos a poder trabajar tanto con otras imágenes, vídeos, voces y personajes, cosas de las que estaremos hablando a lo largo del vídeo, pero también ten en cuenta que puedes trabajar con otros contenidos que tengas en tu propio ordenador. Para ver esto voy a clicar en Upload Media, voy a subir esta fotografía mía de la miniatura del último vídeo que subí y al subirse y añadirla en el prompt, yo ahora desde aquí le puedo pedir algo como por ejemplo que añada a esta persona montando a caballo, le doy a enviar y en apenas unos 3 segundos más tarde tendríamos estos 4 resultados de aquí. Pero imágenes no es lo único que podemos hacer, ya que realmente también tenemos un montón de funcionalidades en el apartado de vídeo. Para ello, fíjate que nosotros clicando abajo a la derecha vamos a poder cambiar la opción de vídeo. Nuevamente podríamos cambiar el ratio de aspecto, los modelos, que yo aquí te recomendaría el OmniFlash, ya que este está posicionado actualmente como uno de los mejores modelos de vídeo por inteligencia artificial, y también podemos tocar parámetros como la duración del vídeo y cuántos queremos que haga a la vez. En este caso voy a dejar de 1 en 1, de 6 segundos, y hasta ahora pues podremos ver que algo muy similar a las opciones de las imágenes, pero realmente en el vídeo tenemos ciertas diferencias. La primera es que tenemos aquí este apartado de ingredientes y fotogramas. Vamos a empezar por esta primera de fotogramas. Y al nosotros seleccionarla, aquí realmente lo que hacemos referencia es que podemos elegir cómo queremos que empiece y termine el vídeo. Imagina que yo quisiera que empiece el vídeo como esta imagen, así que yo simplemente lo arrastraría en cómo empieza el frame y también podría señalar cómo quiero que termine. En este caso se lo voy a dejar libre para que la inteligencia artificial sea más creativa y desde aquí le puedo especificar qué quiero que pase después de este fotograma. Yo, por ejemplo, si aquí le digo que la persona se baja del caballo y trepa un árbol, al clicar en enviar, ya esto lo empezaría a procesar. Ya tenemos por aquí el resultado, pero para que lo pueda ver mejor, voy a clicar sobre los 3 puntitos y lo voy a descargar en una versión subida en 1080 para que lo pueda ver mejor por aquí. Fíjate que no está nada mal el resultado, aunque realmente tampoco hace falta que partamos de una imagen. Para ello, fíjate que si yo desde el apartado Prompt le escribo cualquier otra cosa, como por ejemplo que un piloto aterriza su avión sobre una isla desierta, al yo clicar en enviar, esto nuevamente lo va a empezar a procesar, aunque no tuviera una imagen de referencia, y poquito más tarde nos podremos encontrar con estos los resultados. Y fíjate, un resultado que no estaría nada mal. Otra de las cosas que podemos hacer también es jugar con ingredientes, ya que realmente aquí, más allá de poder seleccionar una imagen con fotograma de inicio, podríamos volcar en masivo varias imágenes a la vez para que pueda combinarlas entre ellas. Para poder ver esto, me he vuelto sobre el mismo proyecto y vamos a crear algunos objetos. Objetos como por ejemplo un coche, un sombrero de mexicano y un skate. Fíjate que yo al tener imágenes totalmente distintas, yo ahora realmente volviendo al apartado del vídeo y seleccionando el modo ingredientes, realmente voy a poder ir moviendo estas imágenes por muy distintas que sean y como persona me voy a añadir la imagen que teníamos de antes. Ahora, si yo desde el apartado Prompt le digo algo como por ejemplo, este hombre estaría patinando en skate con un gorro mexicano para y se va a subir en su coche, fíjate que aunque yo tenga el prompt aquí, una de las cosas que yo te recomiendo para poder hacer referencia a los diferentes contenidos que vayas a reutilizar sería utilizar el arroba. Para ello, aquí solamente hay un nombre, pero en el caso que hubiera varios, yo quisiera hacer referencia a esta imagen de aquí. Para ello, yo puedo poner arroba y seleccionar la imagen que hemos cogido. Así vas a ver que en esta parte justo estoy haciendo referencia a esta imagen de aquí. Y así sucesivamente. No obstante, yo esto lo voy a estar dejando así, vamos a clicar en enviar para que poquito más tarde nos podamos encontrar un resultado como este. La verdad es que no está nada mal y ten en cuenta que todos los resultados que estás viendo en este vídeo es al primer intento. Además de esto, más allá de hacer contenidos creativos, podríamos darle un enfoque más profesional, creando logotipos, diseñando productos y en definitiva empezando a visualizar cualquier tipo de proyecto que queramos construir. Ahora bien, una vez el proyecto empieza a funcionar, hay que darlo a conocer y crear contenido alrededor de este. Por ello, te quiero presentar a Heigen, una plataforma que utiliza inteligencia artificial para ayudarte a crear vídeos de una forma mucho más rápida y
con menos recursos. Por ejemplo, puedes transformar una idea, un producto o un servicio en contenido profesional sin necesidad de tener un gran equipo de grabación o edición. Esto es especialmente útil si tienes un negocio pequeño o estás empezando a emprender, porque te permite crear más contenido de marketing y mantener una presencia mucho más constante. Además, desde aquí tienen una suite completa de herramientas, como la posibilidad de traducir vídeos a otros idiomas. Welcome to the world of HeyGen. Willkommen in der Welt von HeyGen. 欢迎来到 HeyGen 的世界。Bienvenido al mundo de HeyGen. Convertir un producto a un vídeo completo colocándolo como quieras para luego guionizarlo para un vídeo, o hasta clonarte con avatares hechos por inteligencia artificial. Así puedes dedicar menos recursos a producir cada vídeo y más tiempo a desarrollar y hacer crecer tu propio proyecto. Personalmente pienso que en avatares siguen siendo los líderes desde que empecé a hablar de HeyGen hace más de 3 años. Y gracias a que HeyGen son los patrocinadores de este vídeo, me han dejado un enlace especial que te voy a dejar abajo en la descripción para que puedas probarlo por ti mismo. Y una vez sabemos esto, vayamos al siguiente bloque. En este segundo bloque veremos una serie de actualizaciones en uno de los productos principales que tenemos en Flow. Este sería el de personajes y nos permite generar nuestras propias imágenes consistentes gracias a que podemos crear nuestros propios personajes. De este estuvimos hablando no hace mucho, pero acaban de añadir nuevas funciones y mejoras que hace que la plataforma sea bastante más interesante. Para verlo me he vuelto sobre otro proyecto de Google Flow y desde aquí vamos a clicar ahora en el apartado de personajes para descubrir qué tenemos ahora distinto. Y es que fíjate que desde aquí nosotros vamos a poder crear nuestros propios personajes. Por defecto nos aparecen estas 6 categorías con diferentes estilos. Nosotros, por ejemplo, podríamos coger alguna, como por ejemplo de la categoría familiar. Desde aquí nos habría escrito el prompt. Ahora nosotros, si esto lo enviamos segundo más tarde, nos habría generado este personaje por aquí, desde el cual nosotros ahora le podríamos clicar en que lo vuelva a intentar o lo vuelva a procesar. Adicionalmente a esto, para tener una consistencia total, más allá de la cara, debería saber la inteligencia artificial cómo es el cuerpo a diferentes perspectivas. Esto lo podemos hacer simplemente clicando en Create Body, y un truco sería, si ponemos cualquier letra y ahora le damos a este botón de Format, automáticamente nos va a poner todo este prompt, que simplemente tendríamos que quitar la letra que habíamos puesto antes, y si nosotros le damos a enviar, pues unos segundos más tarde tendríamos esas 3 perspectivas distintas del personaje, al cual va a ayudar a la inteligencia artificial siempre tener la misma consistencia en las imágenes que generemos con este, ya sea de la cara por tenerla aquí de cerca, como del cuerpo completo. Ahora, por si no conocías esta función, simplemente nosotros poniendo desde aquí cualquier nombre, yo por ejemplo voy a poner Javile, al clicar nosotros en Done, pues ya desde aquí lo vamos a tener guardado. Ahora nosotros, cada vez que queramos hacer uso del apartado de prompt para crear nuevos contenidos, siempre vamos a poder hacer referencia a esta persona. Para ver un ejemplo, yo voy a estar haciendo uso del modelo de NanoBanana 2 Lite, y si pongo el símbolo de arroba, fíjate cómo desde aquí nosotros podemos clicar en el apartado de personaje y seleccionar Javile. Una vez lo tengo seleccionado, yo le puedo decir que está viajando, clico en enviar, y por aquí pues podemos ver esa imagen precisamente con exactamente esa persona tal y como le hemos entrenado en el área de personajes. Hasta aquí puede parecer que más o menos, quitando la funcionalidad de Try Again y Reroll, pues realmente prácticamente tiene todo igual, pero aquí viene la diferencia. Porque si nosotros volvemos a clicar en crear nuevo personaje, fíjate que más allá de poder escribir el prompt, nosotros podríamos añadir desde el apartado de más una imagen que incluso podría ser la nuestra propia. Aquí a modo de ejemplo voy a seleccionar el apartado del Upload y subir esta imagen de una miniatura antigua del vídeo anterior a este, y al subirla fíjate cómo ya puede tener esta referencia como un personaje, y además lo voy a poder mezclar con todos estos estilos o cualquier otra que yo le pide por el apartado de prompt. Ten en cuenta también que podrías generar el personaje tal y como tú eres de forma realista. Para hacer esto, en lugar de darle al más, tendríamos que clicar en Upload, acabaría de volver a clicar la imagen que te he enseñado antes, y fíjate cómo ya desde aquí me llevaría a este otro apartado, pero ya teniendo esta imagen tal y como estaba para tenerlo de referencia como personaje. Yo ahora nuevamente puedo clicar en este apartado de crear cuerpo, desde el cual podría subir una imagen con diferentes perspectivas de mi cuerpo real, pero como no tengo ahora mismo ninguna, nuevamente puedo poner una letra, clicar en Format, y con este prompt de aquí le doy a enviar. Segundos más tarde ya me aparecería por aquí las 3 imágenes distintas junto a la original que tenía por aquí, así que ahora simplemente le podría poner el nombre de Alejavi, y clicando en Done, ten en cuenta que ya teniendo un par de personajes, si nosotros volvemos al apartado de All Media, pues
pues podemos seguir generando contenido con estos dos personajes. Fíjate que yo puedo clicar en arroba, seleccionar este personaje que acabo de crear de mí y también puedo decir arroba y combinarlo con Javile. Le doy a añadir al prompt y le puedo decir, por ejemplo, que están compitiendo en una carrera de atletismo. Le doy a enviar y en apenas unos segundos más tarde, pues como puedes ver por aquí, tendríamos exactamente esos dos personajes que hemos creado previamente, ya que realmente también podremos hacer un uso combinado de los mismos. Pero esto no se acaba aquí, ya que antes de nada te quiero mostrar cómo nosotros subiendo la imagen en el apartado de prompt y seleccionando alguno de estos prompts, qué personajes podríamos hacer. Por lo que me voy a quedar por aquí generando todos estos personajes y ahora te los muestro. Mira, ya lo tengo en otro proyecto con todos los personajes sobre mí. Tenemos tanto el original que hemos hecho antes y fíjate cómo también tenemos diferentes variaciones por aquí. Podemos encontrarnos, por saltar alguno, el Aleja Malvado, que nos podemos encontrar de hecho todas las perspectivas por aquí y cómo todo esto cambiaría acorde a esa descripción. También nos podemos encontrar otro ejemplo mucho más extraños como este aquí, que directamente cambiaría el estilo por completo, y otros que podrían ser mucho más afines a la realidad como este aquí, ya que realmente el prompt era más característico. Así que aquí realmente puedes añadir tanto objetos, poner un personaje que a lo mejor sea más malvado o lo que necesitemos acorde a la historia que vayamos a construir. Además de esto tenemos una última novedad dentro del apartado de personajes, que está justamente clicando en seleccionar voz. Ya que fíjate que nosotros desde aquí, al igual que teníamos antes, podríamos elegir también una voz. Y esto viene genial porque si asociamos una voz directamente al personaje, cada vez que nosotros lo utilicemos en el formato vídeo, cuando tenga que hablar siempre va a ser con una consistencia a lo largo de todos los vídeos. Pero ahora también tenemos lo siguiente, y es que fíjate, si yo selecciono cualquier voz, como por ejemplo esta de aquí, y le doy a preview, se escucharía así. We're introducing a new feature where I can read this aloud in a natural, human-like voice. Una voz que no está nada mal y que realmente nos permite elegir entre varias. Pero ahora imagina que yo quisiera que este personaje hable susurrando siempre. Pues sería tan fácil como clicar en seleccionar voz, selecciono esta por ejemplo, pero ahora en el apartado de personalizar puedo decir susurra. Le voy a cambiar la frase de previsualización para que lo podamos escuchar en español. Y una vez escrito esta frase aquí, fíjate qué pasa si vuelvo a clicar en preview. Ya se habría cargado, así que vamos a escucharlo. Hola, esto es una prueba para que veas cómo funciona. Como puedes ver, estaría susurrando, así que vamos a guardarle esta voz y añadírsela al personaje. De esta forma, cada vez que utilicemos a este personaje llamado como Ale, debería utilizar esta voz. Ahora le vamos a poner otra voz personalizada a otro. Para ello voy a escoger el Aleja Malvado y vamos a seleccionar exactamente la misma voz que antes, pero fíjate en este detalle, ya que aunque nosotros estemos en otro personaje, podríamos reutilizar también la voz que hayamos personalizado anteriormente. Sin embargo, aquí vamos a seleccionar otra distinta, aunque la base sea la misma, y para ello, desde aquí le voy a decir tono de voz malvado con malas intenciones y risa malvada. Vamos a clicar directamente en guardar como nueva voz y se lo añadimos al personaje. Vale, ya tenemos un par de voces acorde a dos personajes, así que vamos a ponerlo ahora a prueba creando un vídeo donde aparezcan estos dos personajes distintos y que se hablen entre ellos para poder comprobar si realmente guarda la consistencia de la voz diseñada. Para ello voy a escribir arroba, selecciono el personaje Ale, le he puesto de contexto que está perdido en la carretera y pregunta A, y ahora voy a seleccionar el personaje de Aleja Malvado, que es donde podemos encontrarnos la segunda voz personalizada, lo añado en el prompt, y le digo que este quiere llevarlo a una trampa y que lo haga en español. Clico en enviar y esto se empezaría a procesar. Este es el último ejemplo que vamos a estar viendo de este bloque de personaje, ya que realmente ten en cuenta que por este vídeo aquí hablaba de ello en todo detalle en otro vídeo dedicado. Otra de las cosas que te quiero comentar antes de que se genere el vídeo, aunque ya parece que está terminando, es el hecho de que realmente desde el apartado de prompt, gracias a que nosotros hemos definido diferentes voces, también la vamos a poder estar utilizando y seleccionándola, aunque realmente no seleccionemos el personaje al cual se lo hayamos asignado. Y esto viene genial, ya que realmente si me gusta mucho una voz, se lo voy a poder añadir a cualquier otra persona que vaya generando en este apartado. Vamos a ver primeramente el resultado, así que para ello le voy a dar un clic. Disculpe, ¿sabe cómo llegar a la ciudad? Estoy perdido. Claro, sigue por ese camino, es un atajo. Yo te guiaré. Y por aquí, pues como puedes ver, pues realmente tenemos a ambos personajes directamente sobre un mismo vídeo y realmente aunque yo haya seleccionado solo dos, podríamos seleccionar varios más. En este tercer bloque hablaremos de todo lo relacionado sobre editar contenido, ya sea que hayamos generado previamente por inteligencia artificial o sea nuestro propio, tanto en formato imagen como vídeo. Para ver esto, me he vuelto sobre el primer proyecto en el que estuvimos trabajando y desde aquí vamos a empezar de más fácil a más interesante. Para empezar, ten en cuenta que sobre cualquier imagen que tú veas por aquí,
nosotros podríamos editarla simplemente dándole un clic y ahora en esta apartado de prompt le podemos definir todos los cambios que queramos. Imagina que yo ahora quisiera que el coche tuviese otro color, pues yo simplemente se lo tengo que escribir por aquí, como que cambie el color del coche al rojo, clico en enviar y por aquí, en cuestión de unos segundos más tarde, lo tendríamos generado y además de una forma muy buena, ya que realmente este coche suele tener justamente esta franja de color negro y lo ha respetado perfectamente cambiando solamente el color donde correspondía. Así que como podemos ver también tiene en cuenta diferentes detalles. Pero, ¿qué pasa si queremos hacer un cambio sobre una imagen en una parte muy específica? Pues para esto, ten en cuenta que nosotros sobre este apartado vamos a poder seleccionar como una caja o como un lazo partes concretas que queramos modificar. Imagina que yo quisiera añadir un hombre fijándose en este coche con unos prismáticos. Si se lo pongo en el apartado de prompt, realmente va a ser aleatorio el dónde lo vaya a poner. Así que para ello yo podría seleccionar justamente el área donde quiero que se añada, como podría ser esta zona de aquí, y si yo ahora le pongo ese prompt de un hombre mirando con unos prismáticos al coche al enviarlo, pues aquí la verdad es que no me la he hecho bien a la primera, así que es bueno verlo en el tutorial para realmente corregirlo especificando donde hayamos señalado. Así que vamos a hacer otro intento volviendo a la imagen. Voy a seleccionar en este apartado el lazo para que podamos tener mayor flexibilidad. Vamos a ponerlo en este caso justamente por aquí, así que voy a marcar justamente el dibujo por aquí y en el apartado prompt, en lugar de decirle que añada un hombre mirando con unos prismáticos al coche, le voy a decir que lo ubique en el lazo que he seleccionado. Lo vamos a enviar y por aquí ahora sí que lo he añadido justamente en esta parte derecha sin modificar las otras partes y perspectivas del coche. Adicionalmente a esto, ten en cuenta que si nosotros volvemos hacia atrás, también podríamos generar diferentes cambios en masivo y esto no todos lo saben, pero si nosotros dejamos la tecla de Shift pulsada, vamos a poder hacer una selección de varias imágenes a la vez. Yo por ejemplo lo estoy manteniendo pulsado, así que puedo clicar en una, fíjate cómo se nos queda este borde y ahora puedo clicar en otras imágenes por aquí. Aquí este vídeo, como no me interesa, lo puedo volver a clicar para desmarcar y fíjate cómo directamente se nos ha aplicado estas tres imágenes. De la misma forma, podrías arrastrarlas directamente al apartado de prompt y especificar desde aquí qué cambio quieres hacer. Ten en cuenta que si no tienes activo el modo agéntico, pues realmente va a crear de una imagen en una imagen, así que todo lo que podrías hacer sería hacer una consecución de todo. Por ello, en el siguiente bloque hablaremos del modo agente, pero antes de irnos a apartado, hablemos también de todo lo relacionado con la edición de vídeos. Y aquí hay algunos puntos claves importantes a tener en cuenta. Para ver esto, he iniciado un nuevo proyecto desde cero y le voy a arrastrar este vídeo aquí, que como puedes ver es un reel en donde aparezco yo a veces, otra vez aparece diferentes animaciones y luego aparezco en otro frame distinto. Así que vamos a ponerlo a prueba pidiéndole cambios sobre este personaje a ver si realmente es capaz de mantener el tracking sobre esta persona y mantener el cambio de inicio a fin. Todo lo que he hecho sería arrastrar el vídeo para que se empiece a cargar. Un poquito más tarde, y una vez lo tengo cargado, yo ahora podría volcar este vídeo al apartado de prompt, decirle que me añada unas gafas de sol y si le doy a enviar, pues ya esto lo va a empezar a procesar. Un punto importante aquí a tener en cuenta y es el hecho de que si tú quieres editar vídeos realistas que vayas a subir directamente desde tu dispositivo, normalmente en la Unión Europea suelen restringir esto. Yo para evitar esto estoy usando una VPN hacia Estados Unidos y de esa forma pues puedo editar mis propios vídeos. Ten en cuenta que esta es la que yo utilizo personalmente y te la voy a estar dejando enlace abajo en la descripción, ya que realmente funciona muy bien, aunque también existen diferentes alternativas gratuitas para poder simular justamente esto. Ya lo tengo procesado y para que lo puedas ver bien te lo dejo por aquí. Esto que te voy a mostrar ahora podría cambiar por completo la forma de comunicarnos por internet. Y es que Baidu, una empresa de inteligencia artificial china, acaba de lanzar el modelo de... Aquí la verdad es que en este ejemplo lo ha abordado. Realmente, si volvemos al apartado de este vídeo, podemos ver cómo justamente empieza poniéndome a mí las gafas de sol, pero cuando empiezan las animaciones pues realmente no se ha liado y no le he intentado poner las gafas a ningún monigote ni nada más. Fíjate también cómo cuando cambió el layout de este vídeo, pues realmente aunque apareciese abajo, pues siguen apareciendo exactamente esas mismas gafas y realmente si tú ves este vídeo completo, pues podrías creer que realmente llevaba esas gafas de sol desde el inicio del vídeo. De hecho, en la introducción de este vídeo habrás visto diferentes ediciones sobre mi propio vídeo. Y esto lo podemos hacer simplemente subiendo esa parte de vídeo, que en mi caso sería este en bruto, como estás viendo por aquí, y nuevamente sería repetir
repetir el proceso. Nosotros lo añadimos al apartado de ingredientes, le decimos el cambio que queremos que haga. Yo aquí en este caso, por ejemplo, le he dicho que añada tatuajes en los brazos de la persona, una gorra de golf y una gafa de sol, y obtuve este resultado aquí en todo el vídeo, que luego en edición habrás visto justamente recortado dónde va cada una de las partes, pero fíjate en todos los detalles de cómo me ha añadido esos tatuajes perfectamente integrados en los brazos, y realmente tenemos tanto el apartado de la gorra y fíjate también de cerca en las gafas de sol, ya que muestra como si tuviese el ordenador delante, que efectivamente ahora mismo lo tengo, e incluso la cámara y las luces, y la verdad que es que hasta asusta porque estoy viendo en los detalles de las gafas cómo realmente está teniendo en cuenta incluso exactamente los mismos modelos de luces, una cuadrada a un lado, otra redonda hacia el otro con un difusor, que lo puedo ver justo en este apartado de aquí, y no sé si esto lo habrá tenido en cuenta porque haya aparecido en mi pupila, pero la verdad es que es sorprendente lo bien que lo ha hecho. Sobre este resultado nuevamente podemos volver a iterar, y en la introducción simplemente yo lo arrastré por aquí, le pedí que me cambiase a estar en la playa, y como puedes ver tengo ese resultado aquí. También le pedí igualmente el cambio de género, que justamente lo tenemos en este apartado, y el cambio de estilo, que justamente lo habrás visto de una forma más rápida al inicio de este vídeo, pero como puedes ver en toda la duración de ese clip lo estaría haciendo a la perfección. Por cerrar este apartado de edición, ten en cuenta que también puedes combinar diferentes clips directamente dentro del apartado de escenas. Este te lo vas a encontrar directamente desde aquí, pero para poder generar las nuestras propias, ten en cuenta que entrando en el apartado de los vídeos, imagina que yo quisiera empezar por esta aquí, pues yo simplemente clicando en los tres puntitos le podría decir que me lo añada a una escena que vamos a crear desde cero, y ya sobre la parte de escena pues tenemos este vídeo, así que yo ahora sí clico, volvemos a entrar en esa previsualización, desde el cual yo voy a poder seguir añadiendo otros vídeos, como por ejemplo cuando me cambió con los tatuajes, y también puedo hacer toda esa edición recortando en qué parte quiero que vaya cada una de las zonas para que así pueda exportar el vídeo listo para compartir. De hecho, ya que hablo de compartir, vamos a cerrar este bloque mostrando cómo realmente sobre cualquier vídeo que hayamos trabajado y editado, si clicamos en los tres puntitos, nosotros ahora también lo podríamos publicar directamente desde YouTube sin tener que pasar el vídeo por nuestro ordenador. Simplemente le daríamos un clic aquí y si tenemos vinculada la cuenta de YouTube, lo podríamos publicar directamente. Lo cierto es que son muchos los cambios y actualizaciones que tenemos en inteligencia artificial, y no solamente por los que son anunciados, sino por muchos que tenemos en silencio como los que estamos viendo en Flow. Pero para facilitar todo esto, si no lo conocías, contamos con Noticia Artificial dentro de nuestra propia academia. Esto es un servicio totalmente gratuito para que puedas estar a la última de las noticias de IA sin ruido, de una forma directa y sin perder tiempo. Fíjate que si haces un poquito scroll hacia abajo vas a poder ver las últimas noticias de las últimas 24 horas al momento de hacer la grabación de este vídeo. Fíjate que me aparecen todas estas noticias de aquí, desde el cual yo sobre lo que a mí me interese más voy a poder clicar en leer noticia y de una forma clara me va a aparecer el titular, qué ha lanzado y en qué cambia. En un par o tres frases como mucho. También vas a poder ver más desglose de la misma y si clicas en ver más, pues vas a poder saltar al enlace oficial. Junto a esto, más allá de las noticias de las últimas 24 horas, vas a poder ver las de las últimas 72 horas y junto a esto, pues también vas a poder ver las ediciones anteriores perfectamente organizadas. Así que con esto realmente no hay ninguna excusa para poder estar al tanto de la inteligencia artificial y literalmente todos los días te puede llevar una lectura de 1 minuto como máximo y no se te va a escapar nada. Junto a esto, ya que estamos aquí, ten en cuenta que también tenemos el programa intensivo de inteligencia artificial. La plaza la vamos a cerrar este mismo mes para que podamos empezar en septiembre. Este curso realmente es muy distinto a mucho de lo que te puedas encontrar, ya que realmente me vas a tener a mí por videollamada con un grupo reducido de personas de máximo 25 personas y realmente pues vas a tener una formación cercana y real para que puedas aprender todo en tiempo récord. El enlace te lo voy a dejar abajo en la descripción, échale un vistazo y a ver si te va por clase. En este bloque hablaremos del modo agente que tenemos en Flow. Este no se suele nombrar tanto ni usar mucho, pero realmente es uno de los apartados más interesantes que podamos utilizar, ya sea para la organización, hacer cambios en masivo y en definitiva poder automatizar nuestro flujo creativo. Para ver esto, volvamos sobre el primer proyecto nuevamente. Fíjate que antes de entrar en todo el apartado agéntico, como realmente este nos puede organizar todo lo que nosotros tengamos por aquí, debes tener en cuenta que también lo podemos organizar por nosotros mismos. Simplemente clicando en el botón derecho,
fíjate que podríamos crear colecciones. Pero claro, si tenemos muchas imágenes, puede ser un poco tedioso el tener que ir arrastrando cada una de estas, renombrarlas y se nos puede llevar bastante tiempo. Así que esto realmente también lo podemos hacer directamente desde la gente. Simplemente nosotros tendríamos que clicar en el modo agéntico y pedirle algo como, por ejemplo, oye, tengo mucha desorganización en este proyecto, ¿me podrías sugerir diferentes colecciones y organizar todos los contenidos? Le voy a dar a enviar y por aquí automáticamente y prácticamente de forma instantánea nos habría cambiado todo, como las escenas de naturaleza, que son justamente las 4 imágenes primeras que hicimos, luego las aventuras a caballo, que fue esos vídeos que hice sobre mí, luego tenemos todas las variaciones sobre vehículos y por último tenemos este vídeo de aquí que va hacia una isla. Como puedes ver, todo organizado a golpe de un clic, pero esto no es lo único que puede hacer esta gente. Y para verlo me he vuelto sobre otro proyecto manteniendo este modo agente y fíjate que realmente antes de empezar a trabajar, ten en cuenta que si clicas en este apartado de ajustes vas a poder preseleccionar los modelos que queremos que utilice. Aquí yo te recomiendo que siempre te preguntes antes de utilizar ningún crédito, sobre todo si creas vídeo. También puedes dejar preseleccionado el modelo de imagen que quieres que utilice. Yo en este caso seleccionaré el Light ya que es más rápido. También el hecho de que cree 2 imágenes y en el apartado vídeo voy a dejar este ratio y que genere solamente uno con el último modelo. Le voy a dar a guardar y fíjate lo que podemos hacer, porque si yo ahora le digo, mira, me gustaría que generes 12 escenas distintas para una película de aventura que quiero hacer sobre la inteligencia artificial y el posible combate que podamos tener con robots y tecnología superior a nosotros en el futuro. Yo ahora con esto, si clico en enviar, pues el agente lo va a empezar a procesar y por aquí nos haría algunas preguntas más ya que estaríamos haciendo uso de Gemini. Yo le voy a decir directamente que elija todo por mí y unos segundos más tarde, como puedes ver por aquí, pues me habría generado una imagen con las 12 escenas distintas. Yo ahora desde aquí le puedo decir, todas esas imágenes me parecen bien, así que necesito que me generes 12 imágenes por separado para poder ver todo en grande y con calidad. Y al enviarlo, ya me estaría generando por aquí esas 12 imágenes tal y como se lo hemos pedido. Unos 5 segundos más tarde ya tenemos todas generadas por aquí y ahora nuevamente, al igual que hemos generado las imágenes en masivo, también podríamos hacer ediciones en masivo o sobre algunas cosas específicas que seleccionemos. Imagina que yo quisiera cambiar el estilo de 3 imágenes, pues simplemente tendría que volver a seleccionarla, en este caso nos vamos a quedar con estos 3 y si desde el apartado prompt yo ahora le digo, oye mira, necesito que me crees 3 imágenes basándote en estas, pero cambiando el estilo a dibujos animados. Le damos a enviar y ya por aquí lo empezaría a procesar. Fíjate cómo realmente son exactamente las mismas imágenes, estas dos por ejemplo aquí, esta del dron que correspondería a esta otra imagen y esta de aquí correspondería a esta otra de aquí. Realmente lo ha hecho a la perfección sin nosotros tener que estar haciendo 3 veces distintas el hecho de seleccionar una imagen, decirle que cambie el estilo y realmente poder conseguir automatizar procesos gracias a esta gente. De hecho, ten en cuenta que de todo lo que acabas de ver, salvo que utilicemos vídeo, estaríamos gastando también 0 créditos, es decir, a día de hoy es totalmente ilimitado. Pero si trabajas también con créditos utilizando vídeos, ten en cuenta que la gente también es muy interesante, ya que literalmente le puedes pedir que genere vídeos de hasta 10 segundos de duración, que es el límite que tiene ahora mismo el modelo de Omni, pero le puedes decir que genere una secuencia de 5 vídeos, lo unifique y te genere un vídeo de unos 50 segundos directamente. Terminando con el último bloque, hablaremos de un apartado que realmente desbloquea por completo todas las funcionalidades y modelos que tenemos directamente en Flow. Este sería haciendo uso de sus herramientas. Y entrando sobre un nuevo proyecto, fíjate que vamos a tener siempre disponible este apartado de Tools. A nosotros darle un clic nos vamos a encontrar diferentes apartados, como es el hecho de herramientas creadas por la comunidad, las herramientas oficiales y otras que podríamos crear nosotros. Si empezamos por el de la comunidad, nos vamos a poder encontrar herramientas muy interesantes como por ejemplo el hecho de que podamos elegir herramientas que puedan crear 22 imágenes consistentes sobre una imagen que nosotros subamos. Fíjate que si yo le doy un clic desde aquí, ya le doy a abrir proyecto, simplemente subiendo desde aquí la imagen mía y añadiéndola, se me va a generar 22 imágenes con todos estos ángulos que estás viendo por aquí, ya sean expresiones, de cuerpo y demás. Simplemente tendría que clicar en Run Select Set, ya esto va a empezar a procesarlo y poquito más tarde pues me puedo encontrar en automático todas estas imágenes que estás viendo por aquí que parten de esa misma imagen. Fíjate cómo por aquí tenemos las diferentes expresiones, las diferentes perspectivas de la cara y en definitiva pues tenemos un montón de imágenes sobre este avatar que no existe, pero desde el que además me sorprende mucho porque acabo de ver que esta imagen tiene exactamente la frase que realmente tiene la camiseta original, pero yo en ningún momento se lo he puesto, así que no sé cómo ha podido llegar a esa conclusión. Déjame por los
comentarios si me podrías decir el por qué ha podido pasar esto. Volviendo al apartado de herramientas, también nos podemos encontrar otros bloques relacionados con otro tipo de contenido, como por ejemplo el apartado de vídeo. Fíjate, por ejemplo, que nos podemos encontrar herramientas como por ejemplo para añadir subtítulos a los vídeos. Para ver esto, le voy a dar un clic y si desde aquí añado exactamente el mismo vídeo vertical que trabajábamos antes, al procesarlo tras clicar en Auto Subtítulos AI, pues me puedo encontrar cómo realmente me estaría poniendo por aquí los subtítulos perfectamente acorde a lo que yo iba diciendo en el vídeo. Esto además lo podríamos editar, pero para este ejemplo lo vamos a dejar así. Dentro del apartado de plantillas oficiales también tenemos algunas muy interesantes, como el hecho del storyboard, que literalmente te deja generar vídeos largos por inteligencia artificial con un simple prompt, algo de lo que ya estuvimos hablando en todo detalle por este vídeo aquí, así que si te interesa por ahí te lo voy a dejar. O incluso herramientas más profesionales como esta de Remix Mockup, que literalmente nos deja generar mockup simplemente dándole un clic a todo aquello que nosotros queramos añadir esa marca que estemos generando. Para ello, fíjate por aquí cómo se me han generado diferentes productos y realmente todo esto en cuestión de segundos. Pero lo más interesante de todo esto es el hecho de irnos al apartado de herramientas y crear las nuestras propias. Yo ya por aquí de hecho tengo algunas creadas como traducciones de miniaturas y demás, pero también podríamos crear cualquier otra que se nos ocurra. Aquí para hacer esto simplemente nosotros tenemos que clicar en crear nueva, decirle qué es lo que queremos desarrollar y siempre y cuando sea relacionado con imágenes, código, vídeo o incluso audios, lo vamos a poder generar por aquí de forma automática. Si te gustaría un vídeo donde hablase en más detalle sobre todo el apartado de desarrollo de aplicaciones creativas directamente en Flow, déjamelo por los comentarios y haré un vídeo al respecto. Lo cierto es que cada vez se facilita más la creación de cualquier formato creativo. Ya sean imágenes, vídeos o personajes que antes ni siquiera existían, el límite no está en el cómo crearlo, sino realmente hasta dónde serás capaz de imaginarlo.